Pues muy buenas noches, es un placer y un gusto estar con ustedes en este recorrido híbrido de los 12 pasos de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos de Servicios Mundiales, Asociación Civil. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de estar con nuestra psicóloga de casa, Pili, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Bueno, pues aquí para darle continuidad a este segundo paso, en donde, bueno, vamos a dar algunas explicaciones pertinentes para poder comprender mejor este proceso que vive cada persona que empieza la rehabilitación con el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Iniciamos, Pili, bienvenida. Gracias, Ricardo. Bueno, pues nos habíamos quedado en esta lámina interesante que nos menciona algo que se llaman mecanismos de defensa del individuo, que son, bueno, unos mecanismos psicológicos para ayudar al individuo a sobrellevar el estrés. Y bueno, tenemos varios que se van dando en el proceso de rehabilitación y en un proceso normal de vida. Generalmente, bueno, estos mecanismos están activados para proteger al individuo en su psique, en su interior. El más común y con el que se batalla en el primer paso es la negación. La negación, bueno, es la persona no se da cuenta de que tiene un problema. Vamos a enfocarnos precisamente en lo que dice el programa. Tiene un problema y lo niega, dice que no es una persona alcohólica o no es un adicto o no es un ingobernable. Entonces, bueno, la negación es uno de los mecanismos que generalmente se manifiestan en primer lugar y que lleva un proceso para poder desactivar este mecanismo y la persona pueda aceptar su realidad, darse cuenta que sí tiene un problema, dejar de negar el problema. Bueno, tenemos también otro mecanismo que es la represión. Y bueno, dice ahí que es la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante. La represión, generalmente cuando una persona entra en un estado de shock, algún evento que le ha ocasionado un shock, generalmente este mecanismo se activa inmediatamente y reprime recuerdos. Pero aquí hay algo muy interesante, que cuando una persona consume alcohol, el alcohol va a hacer una influencia dentro del organismo de la persona que dijéramos va a quitar y abrir unos candados que el yo consciente tiene puestos y domina el comportamiento. La persona de manera consciente domina, dijéramos, sus instintos y bueno, lleva un comportamiento socialmente aceptable. Cuando consume alcohol, bueno, dijéramos que inhibe la conciencia del yo y se abren esos candados y entonces, bueno, el sujeto va a mostrar un cambio de la personalidad y lo que sucede es de que ese otro aspecto de la personalidad está reprimido, no se manifiesta de manera consciente. Se va a manifestar bajo la influencia, vamos a enfocarnos en este caso por el alcohol o por alguna otra sustancia. Entonces, lo que está reprimido en el inconsciente, que está guardado, se va a hacer consciente. Entonces la persona cambia su manera de actuar. Es distinto a como cuando está consciente, no está intoxicado, su comportamiento es distinto. Bueno, luego tenemos otro que es llamado racionalización o intelectualización y dice que separa la emoción de un evento o recuerdo doloroso o estresante. Lo que va a ser la racionalización cuando un individuo supere algo que le estresa o hace algo que le estresa posteriormente, va a empezar a pensar, a tener se llama racionalizar un problema, lo va a desmenuzar, va a empezar a aportar ideas que van a argumentar el que sí estuvo bien o no estuvo bien. La finalidad es aminorar el malestar interior, sea doloroso, sea vergonzoso, va a racionalizar. Hay situaciones que son, por ejemplo, dentro de la violencia intrafamiliar,
en donde la esposa vive esa violencia por parte del esposo cuando está alcoholizado, o en manera, bueno, que no está alcoholizado, y donde hay esa violencia, ya sea verbal o lleguen a los golpes, generalmente varias de las esposas justifican que es su culpa de ellas que hayan sufrido maltrato porque hicieron enojar al esposo, y también se da en casos al revés. Igual la mujer es agresiva y el hombre es tranquilo. Entonces el cónyuge justifica, no, pues sí, es que tenía razón, es que yo lo hice enojar, es que eso es racionalizar, tratar de aminorar el estrés y, a través de justificaciones de un evento que no está bien. O sea, definitivamente la violencia no es buena, pero bueno, este es un ejemplo. De ahí, bueno, tenemos también el de proyección. El de proyección es donde la persona en un momento dado ve sus características propias en otra. Y esto se da muy seguido dentro de la sala de juntas cuando están los miembros en su interacción grupal, en su terapia grupal, cuando alguno aborda la tribuna, varios de los que están escuchando se llegan a ver proyectados en él, llegan a verse a sí mismos en esa persona y dicen, bueno, me reflejé. Ese es, dijéramos, un sinónimo de decir, me proyecté. Es más común escuchar que se miran en un espejo, y eso es pues una proyección, es otro mecanismo de defensa del individuo, en donde, bueno, esto es lo curioso, ¿no? Que la persona se ve reflejado y piensa, o sea, tiene una reacción generalmente de rechazo y no cree que lo que ve en la otra persona es lo que tiene él. Este es el chiste de la proyección como mecanismo de defensa, que no se puede ver a sí mismo, pero se ve en otra persona, pero lo niega, o sea, dice, no, yo no puedo ser como esa persona. Y sí es, ¿no? Ese es el chiste de la proyección. Y bueno, está otro que es introyección o identificación, adquisición de características de otra persona como si fueran de uno. Bueno, esto podría ser como para hacer homogénea una relación o una situación grupal. En un momento dado dicen, no, pues sí, yo también soy así, yo también siento esto, aunque en realidad no lo sea, ¿no? Es como poder integrarse. Cuando a una persona le cuesta trabajo, bueno, se identifica, trata de identificarse, ¿no? Se pone ciertas cosas que no son de su persona, pero dice que sí y es igual a los demás, ¿no? O se pone algunas cualidades que realmente no tiene, pero bueno, dijéramos, es dentro de los mecanismos de defensa, bueno, es algo, no tan, dijéramos, tan importante como puede ser la negación, la proyección, la represión. Luego está el otro mecanismo de regresión. La regresión dice que es retornar a comportamientos infantiles o primitivos al enfrentarse con el estrés. En todos los grupos va a haber miembros ya mayores de edad, mayores yo creo a veces de 40, 50 años, que tienen un comportamiento como si fueran adolescentes de 15 años, pueden ser hombres o mujeres. Y bueno, dicen es una persona infantil o un infantiloide, porque su actitud, su comportamiento es de un adolescente y ya no va de acuerdo con su edad. Dice, ya debería de pensar como una persona madura. Sin embargo, estas personas suelen decir, no, pues si yo me siento de 15 años. Dice que el alma no envejece. Entonces ellos tienen unas actitudes infantiles, luego otros dicen, pues tiene complejo de Peter Pan, porque evade su responsabilidad en la infancia. Quizás esas personas, en particular en la infancia, eran personas protegidas o sobreprotegidas, que tenían estabilidad emocional, que no tenían que preocuparse por resolver o enfrentar problemas. Eso lo hacían los adultos. Entonces, como que era más cómodo vivir de esa manera y procuran, dijéramos, quedarse en ese estado. Pero bueno, es algo que en un momento dado, pues van a tener que confrontar su realidad, porque así es.
no pueden permanecer infantiles toda la vida, sino llegan eventos y las etapas de la vida que los van a tener que confrontar con su realidad. Pero en el proceso de la terapia grupal, dijéramos que les va a costar menos trabajo y van a avanzar más si quieren, dijéramos, a salir de ese estado infantil y tomar su responsabilidad en sus manos. Y eso se logra a través de la terapia grupal, en la interacción grupal de Alcohólicos Anónimos. Luego tenemos el de sublimación, que es la transformación de un impulso inaceptable en algo socialmente aceptable, deseado, productivo o admirable. Bueno, hay personas que en un momento dado se conocen un poquito más, saben que tienen algún impulso. Esto se basa en los instintos, es más instintivo. Entonces, en un momento dado, bueno, dijéramos que hace lo contrario o cambia esa situación por algo socialmente aceptado para tratar de integrarse en la sociedad y no ser criticado, no ser mal visto, sino que trata de cambiar de cambiar ese comportamiento. Pero bueno, es algo que le sucede a todos los seres humanos. Todos estos mecanismos de defensa los tenemos todos los seres humanos y de los cuales, bueno, se activan en nuestras vidas en situaciones de estrés. Bueno, vamos a continuar con la siguiente lámina. Y tenemos aquí algo súper importante, que son las creencias. Y las creencias, bueno, dijéramos que en su momento fueron válidas, pero al pasar del tiempo dejan de ser funcionales, se vuelven anacrónicas. Entonces, bueno, hay algún tipo de creencia que dijéramos le funcionó en un momento dado, pero llega en un momento dado a ser limitante. Una creencia puede ser limitante. En la lámina tenemos un ejemplo que nos han compartido acerca de cómo en los países donde utilizan elefantes, cuando son jóvenes, son pequeños, los elefantes los amarran a una estaca en el piso, que no se puede zafar el elefante lucha y trata de zafarse y no puede. Entonces llega un momento en que el elefante cree que es imposible liberarse. Y cuando ya es adulto el elefante, lo pueden amarrar ahí a una silla, como se ve aquí en la imagen, y él cree que no puede liberarse. Él no sabe que pues él es mucho más fuerte que una silla y que se puede ir, que puede hacer lo que quiera, pero él cree que no puede. Y ese creer que no puede, pues hace una sale de esos límites. Y bueno, hay otras, bueno, hay algo que comentan en la otra imagen donde se ve que sus ideas son como misiles que van en contra de su propia persona. Y eso suele suceder a veces con las creencias, que esas creencias van en contra de las creencias autodestructivas, no merece, etcétera. Entonces a veces dicen, bueno, es que el peor enemigo es uno mismo, porque hay creencias que no son funcionales, que son limitadas y que mantiene al individuo en un nivel y en un estado que le impide superarse, le impide seguir su propia evolución. Y bueno, las creencias son consideradas ciertas condiciones condicionan, las decisiones, los resultados positivos refuerzan estas creencias, sean ciertas o falsas. Que si esa persona dice, ay, es que yo creo que me va a ir mal y le va mal, dice, no, yo tenía razón. Es que yo creo que cuando pasa esto o cuando yo tengo esto, me tiene que ir mal. Entonces, bueno, cuando tienen resultados, pues refuerza esa creencia, sea falsa, y generalmente son falsas, ¿no? Hay creencias, la gente tiene ese condicionamiento, que bueno, a través de la terapia se va a ir
dando cuenta que tiene creencias que no son funcionales y que tiene que reemplazarlas por otras creencias que se adecuen a su momento de realidad y le funcionen. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, estaba comentándoles a unas personas acerca de los estados de conciencia, que así como hay en el organismo funciones automáticas de las cuales no estamos conscientes, de la misma manera hay funciones o procesos mentales de los cuales no estamos conscientes. Por un lado, y por el otro, hay un área poco explorada del ser humano por las ciencias exactas, que es el área del espíritu. Y bueno, aquí hago mención de esto porque el programa es espiritual, no es religioso. A veces la gente confunde esos términos. Y en lo que hace referencia al programa de despertares espirituales, bueno, dice, un despertar espiritual después de haber practicado todos estos pasos, se experimenta un despertar espiritual. Pero lo que sucede, aparte, bueno, así se le llama despertar espiritual, es que hay un cambio en el estado de conciencia, de lo que hace referencia a esa, dicen, bueno, a ese yo interno que le dice a la persona lo que está bien, lo que está mal, le hace discernir, le hace sentir, aunque muchas veces no conoce la ley o no conoce las reglas, las normas, pero algo le hace sentir que no está bien determinadas cosas. Entonces, bueno, en el transcurso de los 12 pasos se van a ir experimentando cambios en el estado de conciencia. El primer paso llevó un proceso para dar del paso de decir, bueno, antes de dar ese primer paso, en donde dice que no es culpable, que no es alcohólico, que no es drogadicto, que no tiene problemas, y se va dando cuenta que sí tiene problemas, se va haciendo consciente, se da cuenta y dice, no, sí, estoy mal, necesito ayuda. Fue un proceso y hubo un cambio en su estado de conciencia. Entonces, bueno, de ahí da el segundo paso y es otro proceso para cambiar a otro estado de conciencia en donde se va a dar cuenta que necesita la ayuda de un poder superior a sí mismo para, dice, recuperar el sano juicio. Y luego, bueno, así conforme van pasando cada uno de los pasos, va practicando, va a haber un cambio en su estado de conciencia que va a culminar con un despertar espiritual. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Y bueno, dice acá en esta definición que el estado de conciencia se puede definir como el estado en el que se encuentran activas nuestras funciones neurocognitivas superiores, atención, percepción, lenguaje, funciones ejecutivas, memoria y coordinación. Este estado se da cuando el sujeto tiene conocimiento de sí mismo y del entorno que le rodea. Este estado de conciencia hace referencia a la situación orgánica de la persona, dijeran, está despierto, está consciente de lo que le rodea en su medio ambiente, está consciente, bueno, de la memoria, de que se ubica en qué tiempo está, o sea, si le dicen qué día es hoy, puede darse cuenta, bueno, estamos a tal fecha, es de día o es de noche, interactúa de manera normal con su medio ambiente. Este es un estado de conciencia, dijéramos, orgánico, psicológico, normal del yo, el yo consciente que está en contacto con la realidad. Lo que acababa de mencionar anteriormente, bueno, es otro tipo de conciencia, lo que es espiritual, y esto hace referencia a la conciencia normal del sujeto en su actuar, en su diario vivir. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en donde pues se trata de ver cómo es el proceso, ¿sí? Del cambio de un paso a otro. Y en este segundo paso, bueno, pues es un proceso, vamos a llamarlo cognitivo, porque también implica la conciencia, mediante el cual se experimenta un cambio de estado de conciencia
dándose las condiciones en el ser humano para recibir la gracia de Dios, pasando de la incredulidad, autosuficiencia intelectual, a la fe que obra. Y bueno, esto es algo así medio complicado, ¿no? Se escucha muy, ¿no? Es un cambio del estado de conciencia, pero aquí ya salimos de la cuestión psicológica, emocional e instintiva para entrar en el área espiritual. Y aquí en este segundo paso estamos hablando de darse cuenta que hay un poder superior a uno mismo, Dios, como cada quien lo conciba, que existe y que solamente ese poder superior le puede devolver el sano juicio. Entonces aquí ya el individuo está entrando en lo que se llama el área espiritual. El individuo con su intelecto, con su inteligencia, con su raciocinio, con todo lo que halló a su alcance, trató de resolver su problema de alcoholismo o drogadicción y no pudo. Entonces, en este proceso va a pasar a otra área. Y bueno, mencionábamos acerca de que el individuo tiene prejuicios, bloqueos, mecanismos de defensa activos, autosuficiencia intelectual, etcétera. Y en el proceso que vive desde que ingresa, desde que escucha el mensaje de AA, ingresa a algún grupo, empieza a interactuar, empieza a darse cuenta y entonces pasa a este segundo paso, que bueno, diríamos, tratando de dar una explicación clínica, es el acomodamiento de esquemas anteriores y nuevos esquemas basados en experiencias, conocimientos y que dan un aprendizaje. El aprendizaje, bueno, es producto no nada más de un conocimiento adquirido a través de la experiencia o un conocimiento académico, sino es esa interacción del ser humano en lo que le compete como persona con un cuerpo físico, o sea, un organismo, en lo que es la parte emocional, lo que es la parte intelectual y lo que es la parte espiritual. Cuando él ha interactuado con todo su ser en un proceso de vida, pues va a tener un aprendizaje, ¿sí? O sea, es un poquito distinto que memorizar algo. Aprenden por experiencia ciertas cosas, pero influyen otros factores en ese aprendizaje. En este segundo paso se habla de esos factores que influyen en ese proceso de dar este segundo paso, que es algo abstracto. Y bueno, como experimenta un cambio en su estado de conciencia, llega a creer en un poder superior, dijéramos que cruza el umbral y de esa puerta el misterio, y bueno, se encamina hacia el tercer paso. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva, que me parece que esa fue la última. Y bueno, planteamos nuevamente que si funciona el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. La respuesta categórica a esta pregunta es sí, funciona, si usted quiere. ¿Alguna pregunta, Ricardo? ¿Algo, alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar? Sí, claro que sí, Pili, con todo gusto. Fíjate que para ver una retroalimentación, para ver si ya me queda más claro. En el primer paso, pues obviamente es reconocer la impotencia que tengo ante el alcohol, alguna sustancia o alguna adicción, como le querramos llamar. El saber que lo intenté, pero yo nunca pude contra la sustancia. Eso me va a preparar para poder interactuar en el paso 2, que es fundamental entender que yo nunca tuve el poder para hacerlo. Entonces, yo no puedo, pero él sí puede. Entonces aquí es donde después de derrotarme, me doy cuenta que mi poder superior, él sí va a poder solucionar este problema. Quiero entender que así lo veo muy práctico, Pili. Sí, efectivamente, para algunas personas que son reticentes a aceptar como ideas espirituales o muy abstractas,
dicen, bueno, no te preocupes, mira, tu poder superior por el momento puede ser el grupo. Ven aquí con los compañeros, intégrate y las cosas se van a ir dando solas. Y efectivamente así funciona para muchas personas que les cuesta trabajo tener fe o creer, dicen, no te preocupes, el grupo, o sea, todos los compañeros, el programa y todo puede ser tu poder superior. Tú nada más intégrate y la gente lo hace y viven este proceso. No se dan cuenta porque son procesos, dijéramos, difíciles de detectar. Ya solamente que la persona ya está en un séptimo paso, entonces cuando mira en retrospectiva se da cuenta del proceso que tuvo que vivir. Pero mientras, dijéramos que esto es poco a poco. Sí, uno de los letreros, de los cuadritos que hay en los grupos es poco a poco. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí, Pele. Bueno, pues yo creo que, bueno, esta es una introducción al segundo paso. Siempre se les recomienda tener su literatura, leerla y, bueno, estar en comunicación en su grupo con su padrino, su madrina y darle el seguimiento necesario para que puedan ir avanzando en el programa y, bueno, obtengan los beneficios, las promesas, las bendiciones de las que se habla en la literatura. Así que, bueno, pues les damos las gracias por estar con nosotros en esta sesión. Pues Pili, no me queda nada más que agradecerte y recordarles a todos que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla llegar a pilar-12 @hotmail.com y recuerden, tenemos una reunión y ya una cita con ustedes para el próximo lunes. Este día se cambió por actividades personales, pero este lunes descansamos, por eso lo estamos haciendo hoy en domingo. Pero recuerda que en 15 días nos volvemos a conectar muy puntuales de 9 a 10 de la mañana. Pili, agradezco infinitamente todas tus finas atenciones y recuerden que esto es un recorrido híbrido de los 12 pasos de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos Servicios Mundiales, Asociación Civil, grupos tradicionales de hora y media. Que Dios te bendiga y muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.